Kazu rompe en llanto y confiesa que todavía ama a Nodal. Quédate hasta el final para conocer los detalles más sorprendentes. A medida que el concierto avanzaba y la música de Umbe llenaba el aire, Kazu se sumergía cada vez más en el torrente de recuerdos que se apoderaban de su mente. Era como si cada nota de aquella balada melancólica funcionara como una llave que abría puertas a fragmentos de su vida con Cristian Nodal, momentos que creía haber guardado bajo llave, en lo más profundo de su corazón. La intensidad de la letra y la emoción en la voz de Umbe parecían resonar directamente con los sentimientos que Kazu había guardado en silencio durante tanto tiempo. La nostalgia, la pérdida y la añoranza que expresaba la canción coincidían perfectamente con los ecos de su propio pasado. Intentó apartar esas memorias, concentrarse en el presente y disfrutar del concierto como lo había planeado. Pero la música tenía una fuerza que superaba su voluntad. Recordó las largas conversaciones que solía tener con Cristian, las noches en las que se quedaban hablando hasta altas horas, contándose secretos y sueños. Él le hablaba de sus aspiraciones, de su amor por la música y de sus miedos. Kazu, a su vez, le compartía sus propias pasiones y anhelos, abriéndole su mundo sin reservas, confiando en que él comprendía cada palabra. Aquellas conversaciones se convirtieron en el pilar de su relación, en la base de algo que, para ambos, parecía destinado a durar. En esos recuerdos, Kazu se veía a sí misma esperando ansiosa los mensajes de Cristian, ese sonido de notificación que hacía que su corazón diera un vuelco. Cada mensaje suyo tenía un toque especial, una mezcla de dulzura y calidez que hacía que ella se sintiera comprendida, querida, como si en el universo solo existieran ellos dos. Sus mensajes eran poesía en pequeñas dosis, palabras que llenaban el vacío en su vida y le daban un sentido de pertenencia y amor que nunca había sentido de manera tan profunda. Ahora, mientras la música de Umbe seguía envolviéndola, aquellas palabras parecían materializarse en su mente, flotando como recuerdos que no podían desaparecer. Mientras Umbe cantaba, Kazu volvió a revivir sus momentos más felices con Cristian, las citas secretas, los paseos nocturnos en los que caminaban sin rumbo, hablando de cualquier cosa y de todo, como si el tiempo no existiera. Recordó la primera vez que él la tomó de la mano y cómo ese pequeño gesto la hizo sentir como si estuviera a salvo, como si el mundo exterior no pudiera tocarla mientras él estuviera a su lado. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el calor de su mano, esa calidez que tanto le reconfortaba. Las noches en que él le cantaba al oído, tocando una guitarra imaginaria mientras susurraba una canción que había escrito solo para ella, eran recuerdos que ahora la atormentaban con una dulzura dolorosa. Suscríbete solo si eres un fiel seguidor de Kazu y conoces y amas a Inti. La canción continuaba y, con cada verso, Kazu se hundía más en sus memorias. Evocó las promesas que se hicieron en momentos de vulnerabilidad, esas promesas que parecían eternas en su momento. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase, le había dicho Cristian una vez, mirándola a los ojos con una sinceridad que parecía inquebrantable. Aquellas palabras, que en su momento le brindaron tanto consuelo y esperanza, ahora resonaban como un eco lejano, algo hermoso pero también doloroso, como un sueño que se disuelve al amanecer. Las luces del escenario parpadeaban, y Kazu, rodeada de una multitud que continuaba cantando, sentía que estaba sola en una burbuja de recuerdos. Sus pensamientos la llevaron a momentos menos felices, a aquellos días en los que la distancia y los compromisos empezaron a interponerse entre ellos. Recordó las primeras discusiones, los malentendidos que parecían insignificantes en su momento pero que, con el tiempo, comenzaron a erosionar la conexión que tanto habían valorado. Recordó las llamadas perdidas, los mensajes que quedaron sin respuesta, y como cada silencio parecía alejarla un poco más de él, como una pequeña grieta que, de a poco, se transformó en un abismo. A pesar de sus intentos por mantener viva la relación, ambos comenzaron a darse cuenta de que el peso de sus respectivas carreras los estaba separando. Cristian, siempre en giras y con un calendario ajustado, y Kazu, con sus propios sueños y proyectos, se vieron atrapados en una rutina de despedidas y reencuentros breves que se volvían cada vez más difíciles de soportar. A veces, cuando lograban verse, la intensidad de esos momentos parecía compensar todo el tiempo perdido, pero en otras ocasiones, la distancia y las diferencias pesaban demasiado. Y ambos sentían que estaban luchando por algo que poco a poco se les escapaba de las manos. Mientras Umbe seguía interpretando la canción, Kazu recordó su última conversación con Cristian, ese diálogo en el que, con lágrimas en los ojos, aceptaron que debían tomar caminos distintos.
Fue una decisión dolorosa y desgarradora, pero ambos sabían que era lo mejor. Aquel adiós fue definitivo, y aunque trató de convencerse de que había sido lo correcto, una parte de ella siempre se había quedado atrapada en aquel momento, preguntándose cómo habría sido si hubieran encontrado una forma de superar sus diferencias. Suscríbete solo si amas a Kazu y reconoces que merece un hombre mejor. La música continuaba, y Kazu no pudo evitar que una lágrima se deslizara por su mejilla. Mientras la multitud seguía cantando, ella sentía que sus emociones desbordaban, que los recuerdos la envolvían y la transportaban a esos momentos de amor y pérdida que habían marcado su vida. Era como si estuviera reviviendo cada instante, cada palabra, cada caricia que compartió con Christian. Cerró los ojos y dejó que la música la envolviera por completo, sintiendo que, de alguna forma, aquella canción era una despedida final, una manera de cerrar un capítulo que, hasta esa noche, había quedado inconcluso. Al abrir los ojos y ver las luces del escenario, Kazu se dio cuenta de que la música le había permitido procesar lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. En ese concierto, en medio de una multitud, había encontrado un espacio para confrontar sus propios sentimientos y aceptar la tristeza que aún sentía. Al final de la canción, se secó las lágrimas, tomando una bocanada de aire y sintiendo una extraña paz. Sabía que el recuerdo de Christian siempre sería una parte de ella, pero también comprendió que esa noche, gracias a la música, había dado un paso más hacia adelante, hacia una nueva etapa de su vida. Una en la que el amor y el dolor podían coexistir en armonía. La multitud estalló en aplausos mientras Umbe terminaba su interpretación, y Kazu, con el corazón latiendo fuerte, se unió a los vítores, sonriendo con una mezcla de nostalgia y esperanza. Al principio, Kazu intentó mantener la compostura, pero a medida que los acordes resonantes y la voz melancólica de Umbe llenaban el aire, no pudo evitar que los recuerdos de Christian la invadieran con una fuerza abrumadora. La emoción que había intentado reprimir por tanto tiempo comenzó a manifestarse en forma de lágrimas silenciosas, pequeñas gotas que rodaban despacio por sus mejillas. Ella sabía que estaba rodeada de gente, que muchas personas podrían notar su estado, pero en ese instante, nada de eso le importaba. Era como si la música hubiera abierto una puerta en su corazón que había mantenido cerrada, una puerta que daba paso a una corriente de sentimientos intensos y profundos que hacía mucho tiempo no permitía fluir. Con cada nota, cada verso, Kazu se sentía transportada a momentos que parecían grabados a fuego en su memoria. Momentos de felicidad, de risas compartidas, de promesas que en algún momento habían parecido eternas, y también de decepciones y discusiones que, poco a poco, habían comenzado a desgastar lo que alguna vez fue una relación apasionada. A su alrededor, algunas personas notaron su estado y la miraron con sorpresa. Kazu era conocida por su fortaleza, por su actitud siempre firme y decidida. Verla así, mostrando un lado tan vulnerable, tan humano, generó en algunos una empatía inmediata, mientras que otros respetaron su espacio y su privacidad, entendiendo que lo que estaba experimentando era un momento íntimo, un proceso interno que nadie más podría comprender completamente. Para Kazu, el mundo exterior se desvaneció, como si estuviera envuelta en una burbuja de recuerdos y emociones. Los gritos y el bullicio del público, las luces, incluso la figura de Umbe en el escenario, todo se convirtió en un murmullo lejano. En ese momento, no había nada más que los recuerdos de Christian y ella, flotando en su mente, reviviendo cada instante compartido, cada mirada, cada beso, cada susurro de amor que se prometieron. Kazu sentía que estaba volviendo a esos días, a esas noches, cuando todo parecía perfecto, cuando realmente creía que su historia con Christian sería para siempre. Se preguntaba, entre lágrimas, en qué momento todo se había roto, en qué punto habían dejado de entenderse, de apoyarse como lo habían hecho al principio. Recordaba aquellos días en los que Christian la miraba con devoción, con una intensidad que la hacía sentirse única, amada, segura. Y también recordaba las noches de discusiones, de palabras que quizás no debieron decirse, de miradas que se volvieron distantes y frías. Se preguntaba si en algún punto podrían haber hecho algo para salvar lo que tenían, o si el destino simplemente los había llevado por caminos separados. Era una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y dolor, pero también de aceptación, como si, por primera vez, Kazu estuviera permitiéndose a sí misma sentirlo todo, sin restricciones, sin reservas. Mientras la música continuaba envolviendo el ambiente, Kazu comprendió algo que quizás hasta ese momento no había sido capaz de aceptar.
A pesar de todo el dolor, de todas las heridas y cicatrices, los recuerdos seguían siendo una parte importante de ella, de su historia, de lo que era como persona. Sabía que no podía ni quería borrar esos momentos de su vida, porque, aunque el final había sido doloroso, también había habido amor y felicidad, momentos genuinos que habían sido reales y que merecían ser recordados. Esa noche, bajo el influjo de la música de Umbe, se permitió sentir cada emoción en su máxima expresión. Se permitió ser frágil, ser humana, aceptar que amó profundamente y que, aunque ese amor ya no existiera de la misma forma, siempre formaría parte de su historia. Cuando la canción llegó a su fin y los últimos acordes se desvanecieron en el aire, Kazu sintió que algo en su interior había cambiado. Era como si, en algún nivel, hubiera logrado encontrar un poco de paz, como si hubiera dado un paso hacia adelante en el proceso de dejar ir. No era un cierre definitivo, ni un olvido completo, era una aceptación sutil, una especie de reconciliación con su pasado. Quizás todavía habría días en los que los recuerdos la asaltaran, días en los que extrañara a Christian o se preguntara qué podría haber sido diferente. Pero, en ese momento, sintió una ligera liberación, una calma que no había sentido en mucho tiempo. Después del concierto, mientras regresaba a casa junto a su amiga Joaki, Kazu permaneció en silencio, inmersa en sus pensamientos. Las luces de Buenos Aires pasaban en destellos por la ventanilla del auto, como los fragmentos de sus recuerdos que continuaban flotando en su mente. Joaki, quien conocía a Kazu mejor que nadie, notó su silencio y su expresión ausente. En los años que llevaban siendo amigas, había aprendido a leer los gestos y silencios de Kazu, sabía cuando algo la estaba afectando profundamente. Sin decir nada al principio, simplemente le ofreció su compañía, dándole el espacio que intuía que Kazu necesitaba. Después de un rato, Joaki tocó suavemente su brazo, en un gesto de consuelo, y le preguntó con voz suave y empática: «Juli, ¿estás bien? Te noto rara desde que salimos del concierto». Kazu, sorprendida por la delicadeza con la que su amiga le hablaba, intentó esbozar una sonrisa, pero el nudo en su garganta le impedía articular palabras con claridad. Había tanto que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. No era fácil hablar sobre Christian, sobre la intensidad de los sentimientos que aún guardaba, sobre la mezcla de dolor y nostalgia que la había envuelto durante el concierto. Se sentía vulnerable, como si cada palabra que dijera pudiera desmoronarla un poco más, pero también sabía que Joaki estaba ahí para escucharla, sin juzgarla, con una comprensión que pocas personas tenían. Tomó un respiro profundo y, con la voz aún temblorosa, le respondió: «Es que, durante el concierto, me acordé de muchas cosas, de Christian, de lo que vivimos. No sé, fue como si de repente todo volviera, como si lo tuviera ahí, a mi lado otra vez, y, duele, Joaki. Duele porque sé que no hay vuelta atrás, que esa etapa ya pasó, pero no puedo evitar extrañar lo que fuimos». Joaki, escuchando cada palabra con atención, sintió una oleada de compasión por su amiga. Sabía que Kazu era fuerte, pero también sabía que había cicatrices que, por más fuertes que uno fuera, tardaban en sanar. Joaki, sin presionarla, le dio un apretón suave en la mano y le dijo: «Es normal, Juli. Amar a alguien no desaparece de un día para otro. Y está bien recordar, está bien sentir. Lo importante es que sigas adelante, que te permitas sentir todo, pero también que te permitas soltar cuando estés lista». Kazu asintió, agradecida por la comprensión de su amiga. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero aquella noche, bajo la luz tenue de Buenos Aires y con el apoyo de su amiga, se sintió un poco más en paz consigo misma. Al llegar a casa, Kazu se despidió de Joaki con un abrazo prolongado, uno de esos abrazos que hablan sin necesidad de palabras. Entró a su habitación, se sentó en la cama y, en la oscuridad y el silencio de su espacio, se permitió llorar un poco más, liberando las emociones que aún quedaban dentro de ella. Sabía que no sería la última vez que los recuerdos de Christian la invadirían, pero también sabía que, poco a poco, esos recuerdos empezarían a ser menos dolorosos. Algún día, se convertirían en una parte de su historia que recordaría con cariño, sin lágrimas, sin tristeza. Pero por ahora, simplemente se permitió sentir, sabiendo que era el primer paso para sanar y para, algún día, dejar ir. Kazu miraba a través de la ventana de la sala, con los ojos perdidos en el reflejo de las luces de la ciudad. Había pasado horas en silencio,
sumida en pensamientos profundos y en una mezcla de emociones que se entrelazaban sin cesar. La noche anterior, el concierto al que había asistido con su amiga Joaquí la había transportado a un torbellino de sentimientos que creía haber dejado atrás. Las canciones, las letras cargadas de nostalgia y anhelo, la llevaron de vuelta a los momentos que había compartido con Christian, su primer gran amor. Fue como si, de repente, esos recuerdos se encendieran en su mente, y ella reviviera cada detalle, cada promesa rota, cada caricia que quedó en el pasado. Joaquí, notando la tristeza en el rostro de su amiga, se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, Julie?, preguntó, llamándola por el apodo cariñoso que usaba desde siempre. Casu asintió, pero su mirada seguía fija en el vacío de la noche, tratando de encontrar las palabras para expresar lo que sentía. No sé, Joaquí, murmuró Casu con un suspiro pesado. Ese concierto me removió muchas cosas. No esperaba sentir esto otra vez. Hace meses que Christian y yo terminamos, pensé que lo había superado, pero al escuchar esas canciones, los recuerdos volvieron como si todo estuviera todavía ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. Su voz se quebraba ligeramente al hablar, y Joaquí escuchaba en silencio, comprendiendo la profundidad de sus palabras, la lucha interna que Casu estaba enfrentando. Es normal, Julie, respondió Joaquí con ternura, sin soltar el hombro de su amiga. Nadie te pide que borres todo lo que vivieron de un día para otro. A veces necesitamos aceptar que esos recuerdos siempre estarán ahí, que son parte de nosotras, de nuestra historia. No tienes que olvidarlo todo para seguir adelante. Casu sintió un leve consuelo en las palabras de su amiga, pero sabía que había algo que necesitaba procesar sola, en la calma de su hogar, lejos de las luces y los sonidos que la rodeaban. Gracias, Joaquí, le respondió con una leve sonrisa. Creo que necesito estar sola para entender lo que siento y, tal vez, soltarlo de una vez. Joaquí asintió con comprensión y la acompañó en silencio hasta el momento en que ambas se despidieron. Antes de irse, le dio un abrazo fuerte, cálido, un abrazo que decía más de lo que las palabras podían expresar. Recuerda que estoy aquí para lo que necesites. No estás sola, le dijo con ternura, y Casu asintió, sintiendo que esas palabras le brindaban un poco de consuelo, como un bálsamo que aliviaba levemente el dolor de los recuerdos. Al llegar a su hogar, el silencio de la sala la envolvió, y con él, el peso de sus emociones regresó con más fuerza. Se sentó en el sofá, dejó su bolso a un lado y encendió una pequeña lámpara que proyectaba una luz suave, casi íntima, que llenaba el espacio de una calidez reconfortante. Allí, en medio de esa calma, los recuerdos parecieron invadirla de nuevo, y, casi como en un reflejo, tomó su teléfono. Comenzó a mirar fotos, mensajes antiguos que aún conservaba, fragmentos de conversaciones y de momentos compartidos con Christian. Con cada imagen y cada palabra, revivía las risas, los abrazos, los sueños que alguna vez habían compartido. Era innegable, una parte de su corazón aún lo extrañaba, aún sentía el eco de lo que fueron juntos. Sin pensarlo demasiado, abrió la aplicación de mensajería y comenzó a escribir. Las palabras fluían de sus dedos sin detenerse, como si cada letra fuera una especie de catarsis que la ayudaba a liberar todo lo que llevaba dentro. Hola, Christian, escribió con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, sintiendo el pulso en cada dedo mientras tecleaba. Quería decirte que, a pesar de todo, te llegué a querer mucho. Es una pena que todo haya cambiado así. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía, y con cada palabra, la nostalgia la invadía aún más. Cuando finalmente terminó el mensaje, lo leyó una y otra vez, dudando si debía enviarlo. Pero en un impulso de valentía, de necesidad de cerrar aquel capítulo, lo envió. La pantalla de su teléfono se mantuvo iluminada, dejándola en una tensa espera. Miraba el chat, el indicador de mensaje enviado, con una mezcla de expectativa y temor. ¿Respondería? ¿Ignoraría su mensaje? Una parte de ella deseaba una respuesta, un cierre, algo que le permitiera hacer las paces con ese amor que había sido tan importante para ella. Mientras esperaba, sintió como las lágrimas comenzaban a resbalar por su rostro, sin contenerse, liberando todo ese dolor que había guardado en su corazón. Pocos minutos después, su teléfono vibró, y al ver la notificación, su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, desbloqueó el celular y leyó la respuesta de Christian. Julie, todavía te tengo en mi corazón.
nunca lo olvides. Sus palabras, simples pero llenas de significado, la llenaron de una mezcla de alivio y tristeza. Saber que él aún la recordaba con cariño le daba un extraño consuelo, como una caricia a su alma. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que él había seguido adelante, que su vida ahora estaba con alguien más. Y ese mensaje, aunque reconfortante, también era un recordatorio de que ambos estaban en caminos separados. Christian, al otro lado de la pantalla, se quedó mirando su respuesta, sintiéndose conmovido al descubrir que, a pesar de todo, sus sentimientos aún estaban ahí, latentes, vivos. Una nostalgia profunda lo invadió, y por un instante, deseó llamarla, escuchar su voz, decirle todo lo que sentía. Pero justo en ese momento, su pareja entró en la habitación, y Christian guardó el teléfono, atrapado en un torbellino de emociones, entre el pasado que compartió con Kazu y el presente que estaba construyendo. Para ambos, ese intercambio de mensajes fue una especie de despedida silenciosa, una aceptación de que, aunque el amor que compartieron aún vivía en sus corazones, las circunstancias los habían llevado en direcciones opuestas. Kazu se recostó en el sofá, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, sin resistencia, sintiendo que aquel mensaje era lo más cercano a un cierre que podría tener. Era difícil aceptar que, aunque el amor había sido real, aunque los sentimientos aún existían, sus caminos estaban destinados a continuar por separado. Esa noche, cuando el cansancio la venció, Kazu se recostó en su cama con el corazón un poco más liviano. Sabía que la herida no desaparecería de inmediato, que los recuerdos seguirían allí por un tiempo. Pero al menos sentía que había encontrado una forma de decir adiós, de soltar aquello que la había atado al pasado. Sabía que el proceso de sanar sería lento, pero en ese momento, comprendió que cerrar un capítulo no era borrar el amor, sino integrarlo como parte de su historia, como un recuerdo que siempre llevaría en su corazón.